Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Recuerda suscribirte para no perderte los 2 episodios de suspense, crónica negra o misterio que subimos cada semana, y escribe tu comentario para ser tú quien decida el contenido del siguiente programa. También puedes apoyar al canal para disfrutar de adelantos exclusivos y contenidos extra, pero sobre todo no olvides darle al icono del corazón para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu colaboración. El fantasma del Museo Reina Sofía, inspirado en hechos reales. Capítulo 1. Corría el año 1852, en un templado mes de octubre. Aunque apenas refrescaba, los primeros carruajes ya sorteaban, como de costumbre, el pequeño asadero de castañas que la amable anciana de la esquina desplegaba cada mañana de invierno. Sobre las empedradas calles de Madrid, recién bañadas por los incipientes rayos del sol, nuestra protagonista camina en dirección al trabajo, sin prisa aparente. Su nombre es Isabel Martínez. Tiene exactamente 33 años, una edad que considera un punto intermedio en su vida, entre la juventud que había dejado atrás y la madurez que aún sentía por llegar. Vivía en la plazuela de Antón Martín, un lugar lleno de vida y movimiento, pero con un aire de tranquilidad que la reconfortaba al regresar de sus largas jornadas en el hospital. Su piel era clara, suavemente rosada por el sol de las mañanas madrileñas que solía disfrutar en sus caminatas. Tenía un rostro ovalado y delicado, con rasgos finos que transmitían una mezcla de fortaleza y dulzura. Su cabello era oscuro, de un castaño profundo, que siempre llevaba recogido en un moño bajo y pulcro, bajo la cofia blanca que indicaba su condición de enfermera. A veces algún mechón rebelde se escapaba acariciando su cuello con suavidad, pero ella, siempre práctica, lo colocaba rápidamente en su lugar. Tenía una mirada tranquila y observadora que denotaba su capacidad para escuchar y entender sin necesidad de palabras. En conjunto, era la imagen de la dedicación y el sacrificio, una mujer cuya apariencia reflejaba la nobleza de su espíritu y la pasión por su vocación. Cada mañana, Isabel madrugaba algo más de lo necesario, un pequeño lujo que se permitía para tomar contacto con el día y comenzar con serenidad la jornada. De esta manera, atravesaba la tranquila calle Moratín, cuyos árboles apostados en las aceras proporcionaban una sombra agradable bajo los balcones madrileños del lugar. Al final, tras cruzar la avenida, llegaba al Museo del Prado, la emblemática infraestructura que había sido inaugurada la misma semana de su nacimiento, otorgando para ella un significado especial. Sin embargo, la acumulación de ciertas nubes grises sobre la ciudad eclipsó aquel día soleado, obligando a nuestra protagonista a acelerar la marcha. Enseguida se formó una borrasca que atrapó sin paraguas a Isabel. Salió a la carrera mientras se lamentaba cada vez que pisaba un charco negruzco con sus relucientes zapatos de tacón. Con el pelo encrespado, la ropa mojada y el sutil maquillaje desteñido, llegó finalmente al portal trasero del hospital. El paso de aquella hermosa mañana a la hostilidad de los relámpagos que nacían de la tormenta se combinó con una aterradora escena que le recordó la trágica situación sanitaria por la que pasaba España en aquel momento. A pocos metros del cobertizo que cubría el acceso a urgencias, un grupo de muchachos del colegio colindante formaban un corrillo,
sin parecer importarles la lluvia. Aunque los murmullos resultaban inaudibles a esa distancia, a juzgar por el cenizo rostro de los chavales, debían de estar presenciando algo horrible. En el centro de aquel círculo, sobre la calzada de piedra, yacía un pequeño bulto cubierto por una encharcada trenca de lana grisácea, del que asomaban un par de zapatos viejos. Al acercarse lo suficiente, sus años de experiencia como enfermera no impidieron que se le encogiera el alma. Ahogó un grito desconsolado mientras se tapaba los ojos, uniéndose al lamento del grupo de espectadores. Se trataba de un niño de poco más de 7 años. Su rostro pálido y labios azulados reflejaban la crueldad de la creciente epidemia de cólera que asolaba la ciudad. El fantasma del Museo Reina Sofía, inspirado en hechos reales. Capítulo 2. Las epidemias de cólera en España, desde el primer tercio hasta finales del siglo XIX, desataron una ola de muerte y desesperación en las grandes ciudades, con cerca de 800.000 víctimas en 4 devastadores brotes. En un país con apenas 11 millones de habitantes en 1800, estas pandemias no solo sembraron terror, sino que también desencadenaron una crisis económica profunda, forzando al país a replantear su enfoque en la sanidad y la higiene. En medio del caos, estas tragedias parecían abrir la puerta a cambios oscuros e inevitables. Muchas infraestructuras, como conventos y edificios públicos, fueron transformadas en hospitales improvisados para atender a los enfermos. Con el tiempo, estos lugares se convirtieron en escenarios de fenómenos paranormales, con rumores de apariciones y sonidos inexplicables, como si el dolor y la desesperación de aquellos días sombríos hubieran dejado una huella indeleble en sus paredes. Isabel no podía apartar la imagen del rostro del niño de su mente mientras avanzaba a través del pasillo del hospital y sus pasos resonaban huecos en la penumbra de los corredores. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas y el viento aullaba con una tristeza que parecía reflejar el caos dentro del edificio. Las noticias del niño se habían esparcido rápidamente entre los pacientes y el personal del hospital, y las caras que solían mostrar determinación y profesionalismo ahora estaban marcadas por la preocupación y el agotamiento. Isabel sintió el peso de la desesperanza en el aire, como si cada respiración estuviera impregnada con la desesperación que sentían todos en el hospital. La epidemia de cólera no había hecho más que comenzar, y ya los pasillos estaban atestados de pacientes, muchos de ellos con síntomas severos. Los médicos y enfermeras luchaban contra el tiempo, tratando de proporcionar alivio mientras la enfermedad avanzaba implacable. Isabel, con sus manos todavía temblando por la visión del niño, se dirigió hacia la sala de emergencias, donde los gritos y sollozos se mezclaban con el sonido del agua filtrándose por las goteras del techo. El doctor Luis Mendoza, el médico a cargo en ese turno, la recibió con una mirada cansada pero decidida. Menos mal que llegaste, Isabel. Necesitamos ayuda urgente para estabilizar a estos pacientes
antes de que el colapso sea total. El hospital parecía un campo de batalla, con cada rincón lleno de personas sufriendo y personal médico que corría de un lado a otro. A pesar del caos, se movía con una precisión casi automática. Sus movimientos reflejaban años de experiencia. Sin embargo, su mente seguía volviendo a la imagen del niño y su pequeño cuerpo inerte sobre la calzada empapada. Con el paso de las horas, la intensidad del trabajo no disminuyó. Aunque estaba exhausta, la necesidad de seguir adelante era más fuerte que nunca. Sabía que cada vida contaba y que el esfuerzo de cada persona era crucial para enfrentar la crisis. Mientras aplicaba una compresa fría a la frente de un niño con fiebre alta, una figura familiar se acercó a ella. Era don Alejandro Ruiz, el director del hospital. Acompáñame, Isabel, necesito hablar contigo un momento. Ella lo siguió hasta una oficina que había sido convertida en un improvisado despacho. Las sombras se proyectaban de manera inquietante en las paredes, y el aroma del antiséptico se mezclaba con el olor de la lluvia. ¿Qué sucede? Hay algo que necesitamos considerar, y mucho me temo que resulta más sencillo decirlo que hacerlo. Dijo el doctor, con la mirada fija en un punto invisible frente a él. El número de casos está creciendo descontroladamente. No podemos seguir operando en estas condiciones. He estado en contacto con el gobierno para solicitar más ayuda, pero también debemos prepararnos para lo peor. Las palabras de aquel sanitario eran ciertamente duras, tanto como la situación en sí. Sin mediar palabra, Isabel abandonó el habitáculo de dos zancadas, con intención de seguir con su trabajo. La jornada no terminó hasta altas horas de la madrugada, cuando una compañera le relevaría hasta la mañana siguiente. Exhausta, decidió volver a casa. Al menos la tormenta había cesado. Isabel regresaba cabizbaja, ensimismada en sus pensamientos, mientras se sumía en la húmeda niebla que oscurecía su camino a casa. Entonces sucedió. Un suceso inexplicable perturbó a nuestra protagonista, que experimentó un crudo escalofrío que le hizo girarse inmediatamente. Se sintió, por un instante, observada. Agudizó la vista, pero fue inútil. Apenas alcanzaba a vislumbrar lo que había a un par de metros en su misma acera. Ligeramente inquieta, decidió continuar la marcha y acelerar el ritmo. Sin embargo, se detuvo en seco cuando atisbó, a pocos pasos frente a ella, una sombra que se aproximaba a su dirección. Parecía ser un chico joven, de baja estatura. Tras unos segundos, y con enorme dificultad, finalmente tomó conciencia. Sus ojos no le engañaban. Tenía frente a sí al pálido niño muerto que había encontrado aquella mañana. Gracias por escuchar Leyendas Oscuras. Si te ha gustado el episodio, déjanos un like y aporta tu idea para el siguiente programa. En caso contrario, agradecemos que comentes en qué podemos mejorar. No olvides que puedes apoyarnos para disfrutar del contenido exclusivo, aunque seguiremos publicando gratuitamente tus episodios de cada semana. Un saludo y hasta pronto.